Entonces, ahí primeramente saludar a los compañeros que se han ido incorporando y también a los que están viendo el video. Entonces, según lo que me dijeron los compañeros antes de iniciar la grabación, la idea de hoy es primero explicarles un poquito la parte de teoría y después de explicarles la teoría, empezar ya con a resolver ejercicios de la parte de proyectiles. Entonces, empiezo compartiendo pantalla. Y para esto voy a empezar con este de acá. Este ejercicio que apareció al inicio lo he hecho con todos, con los otros dos grupos. Entonces, con ustedes también tengo ganas de hacer ese ejercicio, más que todo por algunas cosas que me interesan. Ok, entonces, ahí para el compañero, básicamente, si yo tengo un objeto acá, para explicarle la pregunta que me hizo, e iniciar ahí, si el objeto hace este movimiento, entonces vea que el objeto va hacia arriba, ¿ok? Eso significa que la velocidad inicial en Y es positiva. Si el objeto yo lo lanzo verticalmente, entonces él lo que va a hacer es este movimiento de acá. Y eso indica que la velocidad inicial en Y es 0. ¿Ok? Ahora, el ángulo de lanzamiento básicamente es la pendiente que tengo acá. Entonces, aquí el ángulo con el que sale es un ángulo positivo. Este el ángulo con el que sale es de 0 grados con respecto al eje X. O también yo el objeto lo puedo tirar hacia abajo. ¿Ok? ¿Me sigue? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces yo lo puedo tirar ahí. Eso significa entonces que la velocidad inicial en el eje Y es negativa. Y por lo tanto el ángulo con el que sale también es negativo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, eso sería un poco lo que estaría pasando ahí. Ok, entonces vuelvo a esta página, que esa filmina ya la habíamos visto, ¿se acuerdan? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces acá nosotros lo que vamos a trabajar son proyectiles, o sea, lanzo algo y la forma que tiene la trayectoria es una parábola. Entonces yo aquí tengo el eje Y aquí tengo el eje X. Por lo tanto, el movimiento del objeto se va a dar en dos dimensiones. ¿Ok? Entonces, el objeto en un instante dado va a estar por acá para un tiempo en específico.
Y para ese tiempo tiene un valor en X y tiene un valor en Y. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos que recordar es que el movimiento que nosotros vamos a trabajar lo tomaremos como vectores. ¿Se acuerdan ustedes de los vectores? Por ejemplo, para sumar cada uno de los componentes de los vectores, entonces lo vamos a hacer componentes en X, componentes en Y y componentes en Z. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, entonces las ecuaciones de cada uno de estos van a ser exactamente las mismas. Nada más que aquí vamos a decir esto de esta manera. Ok, entonces nosotros vamos a separar por completo los movimientos en el eje X y los movimientos en el eje Y. Por lo tanto, antes de iniciar, vamos a empezar a hacer algunas consideraciones. Primero, cuando el objeto se está lanzando y sigue este recorrido, en el eje Y, ¿cuál aceleración voy a tener? La gravedad. La gravedad, o sea, voy a tener una aceleración hacia abajo constante durante todo el trayecto. Entonces, un medio de la aceleración, yo lo voy a cambiar y por simplicidad voy a poner menos 4,9. ¿Por qué menos 4,9? Porque es la mitad de 9,8. Porque es la mitad de 9,8, correcto. Ahora, en el eje X hay algo que esté jalando el objeto, que lo esté empujando o que lo esté jalando. De ahí no, pero depende porque está el viento. Ok, tenemos el aire. Que el aire va a ejercer o propulsión, si está a favor del aire, o resistencia al movimiento si está en contra del aire. ¿Ok? Pero acá vamos entonces a tomar en cuenta o vamos a decir que ¿cómo es que se llama? Que despreciamos la resistencia al aire. ¿Ok? Si nosotros despreciamos la resistencia al aire o despreciamos los efectos que el aire tienen, entonces, ¿qué va a pasar con ese objeto? ¿Hay algo que lo esté jalando o que lo esté impulsando? Compañeros, compañeras. La velocidad con la que salió del punto de el que fue lanzado. Pero, sí, pero hay algo que me cambie esa velocidad. Si no, es constante porque, digámosle, si yo pateo una bola, hasta que la bola caiga, va a tener una aceleración constante. Bueno, ¿aceleración o velocidad? Velocidad, velocidad. Velocidad Sí, constante. la aceleración la patada. Correcto. Entonces, en el eje X, esta parte de acá no existe, porque es una velocidad constante. ¿Ok? Igual, estas ecuaciones las podemos seguir utilizando. ¿Sí? Cuando estamos sacando ese eje, digamos, no entendí bien por qué cambió el 1 medio por 4,9.
Porque ¿qué es lo que atrae en el eje Y o repele a los objetos? La gravedad. No. Correcto, la gravedad de Ah, la ok. Tierra en el eje Y. Entonces los objetos son atraídos en el eje Y hacia el centro de la Tierra, con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad? Compañero. 9,8 metros por segundos. Pero es negativo. 9,8 metros por segundo al cuadrado negativo, que eso habíamos discutido bastante en la clase pasada. Entonces, como es 9,8 negativo, si yo lo divido entre 2, eso da 4,9. Bueno, menos 4,9. menos 4,9. Entonces, de ahí es de donde sale esta ecuación. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Sí. Entonces, esta es la ecuación del eje X y la otra es la ecuación del eje Y. Estas de acá solamente me sirven en el eje Y porque es en el único eje que yo tengo, ¿cómo es que se llama? En el único eje en el cual yo tengo aceleración. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Voy a quitar un momento, voy a quitar el video porque para que no me estorbe ahí con las ventanas que tengo abiertas. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces ya tenemos acá lo que serían los valores de Y y X. Ahora, esos dos valores van a ser totalmente independientes entre sí. Acá, por lo general, siempre se les va a dar un vector velocidad inicial. ¿Ok? O se le pide o algo así. Entonces, esta velocidad inicial sería el total de la velocidad con la que sale. Por lo tanto, si yo le doy el ángulo con el que tiro el proyectil y le doy esa velocidad inicial, entonces yo puedo sacar componentes de esa velocidad inicial. O sea, sí es grande, pero no se siente grande. Entonces, Era lo que quería y me faltaron 25. entonces ahí yo voy a tener una componente en X, sería la velocidad inicial en X, y sería la velocidad inicial en Y. Por lo tanto, ¿cuál sería la componente en X de esa velocidad inicial? Si aquí tengo el ángulo. ¿Sí? Cero. No, 90. tampoco. Sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo con el que lancé el proyectil. Y esa sería la velocidad inicial por el seno del ángulo con el cual lancé el proyectil. ¿Me siguen con eso? Profe, ¿cuál es el ángulo? Exactamente, el que está en azul, ¿verdad? De Sí, la esquina. este que está aquí. Ah, ok. Entonces, acuérdense que el movimiento del objeto o la trayectoria que sigue el objeto corresponde a la dirección de la velocidad en todo momento. Entonces, el objeto yo lo lanzo con una velocidad inicial v0 y un ángulo θ. ¿Ok? Entonces, vean que aquí se me está formando
un triángulo rectángulo. ¿Lo observan? Ajá. Entonces, con ese triángulo rectángulo, yo puedo decir que la componente en X de la velocidad inicial es V0 por el coseno del ángulo. La componente en Y de la velocidad inicial es V0 por el seno del ángulo. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Sí. Ok, entonces varias cosas. Primero, yo ya puedo sacar las componentes. Segundo, el movimiento de proyectiles lo tengo que ver como vectores y por lo tanto tengo que sacar sus componentes. Componente en X y componente en Y. Ahora, la componente en X y la componente en Y se relacionan entre sí o no se relacionan entre sí. Yo creo que no se relacionan. No se relacionan, pero sí hay algo que tienen en común. Por ejemplo, lo que el objeto se mueve en X y lo que el objeto se mueve en Y para poder estar en este punto, o estar en este punto, o estar en este otro punto de acá, en cualquier punto, lo que hay en común entre sí es el tiempo. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si yo relaciono el tiempo entre los dos, vean que de esta ecuación yo despejo el tiempo, entonces me queda que el tiempo es igual a X menos X0 entre velocidad inicial en X, que es velocidad inicial, por el coseno del ángulo. ¿Me siguen con esto? Entonces, esta diferencia de las X, yo la voy a llamar de otra manera, más que todo para escribirlo un poco más sencillo, ya que su visualización sea más sencilla. Ese X menos X sub 0 yo lo voy a llamar el cambio en las X. Posición final menos posición inicial. ¿Les parece? Ok. Y entonces, este tiempo yo lo puedo meter en esta ecuación. Puedo meter acá. Y lo meto en lugar de ese otro tiempo también. Entonces, esta ecuación se va a convertir en la siguiente. Bueno, esta Y 0 la voy a pasar al otro lado. Más que todo es por comodidad a la hora de escribir. Entonces me va a quedar la ecuación. Delta Y, o sea, Y menos Y0, es igual a velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial, por el coseno por el seno del ángulo, perdón. ¿Ok? Multiplicada por el tiempo. ¿Pero quién dijimos que era el tiempo? Delta X Delta X. sobre velocidad sub 0 de coseno. Perfecto. Menos 4,9, que es un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Que eso sería entonces delta X entre V sub 0 coseno del ángulo
Eso elevado al cuadrado. ¿Me siguen? Entonces vamos a simplificar un poquito esa fórmula. Y vean que esta velocidad inicial es esta misma, porque es la velocidad inicial total. Entonces nos queda que delta Y es igual a seno entre coseno Tangente. ¿ok? Entonces va a ser delta X por la tangente del ángulo menos 4,9 por delta X cuadrado entre V sub 0 al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Vamos bien hasta acá. Entonces, a nuestra lista de ecuaciones, yo puedo agregar esta otra ecuación. Que esta ecuación lo que me presenta o lo que representa es en realidad el cómo cambia X, perdón, cómo cambia Y en función de X. ¿Ok? Ahora, Profe, una pregunta. sí, ¿Y ahí quién sería, digamos, X menos X sub 0? Yo sé que es delta X, pero ¿cuáles son esos valores? la posición inicial y la posición final del objeto. Ok, gracias. Ujú. Entonces, ahorita lo vamos a usar en ejemplos, como para que quede un poco más claro. Ok, de aquí hay una cosa importante. ¿Qué pasa si yo les doy dos posiciones y les pregunto con qué ángulo se lanzó? O sea, encontrar el ángulo cita. Y les doy la velocidad inicial con la que yo lo lancé. ¿Cómo despejan ustedes eso de esta ecuación? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ok, si yo le doy dos posiciones, o sea, Y Y0, X y X0, y les doy la velocidad inicial, ¿cómo despejan de ahí el ángulo? ¿Cómo despejarían el ángulo de ahí, de esa ecuación? ¿Cómo despejarían el ángulo de esa ecuación? ¿Sí? Y con el cotangente el delta Y entre el delta X Pero más... vea que el ángulo también lo tengo aquí abajo. Ah, cierto. Y ahí tengo un coseno y en el otro lado tengo una tangente. Y una está al cuadrado para complicarles más las cosas. Entonces,
¿Alguna idea? Compañeros, compañeras. No, pero por lo menos de mi parte no tengo idea. Te agradecería si lo puedes explicar vos. Ok. Bueno, para eso, de una vez les digo, porque cuando entran a un ejercicio que les piden ese tipo de cosas, hay dos formas de encontrar ese ángulo. Uno es que el delta Y, o sea, que a donde llegue el proyectil y de donde salga el proyectil sean lo mismo, entonces esto se me hace 0. ¿Ok? Si eso se me hace 0, yo paso este coseno a multiplicar y ahí me va a quedar algo con la forma coseno del ángulo por el seno del ángulo. ¿Y eso se les parece algo conocido? Sí, una identidad trigonométrica. Correcto. Entonces yo lo puedo poner un 2 y lo divido entre 2. Y esa identidad trigonométrica es el seno de 2 veces el ángulo. El seno del ángulo medio, que se llama. ¿Ok? Esa es una forma de poder encontrar ese ángulo para despejar de ahí. La otra forma, a mí me parece que es la que más les puede servir a ustedes, que por cierto, hay una persona del grupo 6 me la preguntó. Entonces aquí vamos a ver una cosa, sí, yo estoy en el grupo 6. Entonces yo les había pasado, ellos han estado escribiendo bastante. Entonces yo les pasé, a ver qué se hizo. ¿Ve? ¿Qué se hizo eso? Eso fue el martes, sí, yo creo que fue el martes que les pasé yo a ellos. ¿No? ¿Será que alguien lo borró? No fue con ustedes, ¿verdad? Que les pasé eso. Ah, sí, fue con ustedes. Del grupo 7. Compañeros. Sí, profe. Entonces yo les pasé esta anotación acá, que es la forma de cómo encontrar o cómo despejar 1 sobre coseno cuadrado. Entonces vean que esto yo lo puedo convertir como tangente cuadrado más 1. Esta expresión. Al convertirla así, me va a quedar una ecuación cuadrática con el tangente. ¿Ok? Entonces me queda una ecuación cuadrática con tangente del ángulo. Que eso les va a servir bastante. ¿Está claro? Sí, profe. Compañeros, compañeras. Sí, Profe, ¿podrías repetirlo, porfa? ok. Ahí básicamente en el WhatsApp, ahí les queda. Y entonces yo cambio 1 sobre coseno y lo puedo escribir como multiplicar esto por 1 más tangente cuadrado del ángulo. ¿Ok? Y de esa forma entonces yo puedo encontrar el ángulo con el que lanzo el proyectil. Sí.
compañero. Sí, profe, gracias. Entonces, esa es una variación de esa fórmula que tenemos ahí. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ok. ¿Qué otra cosa de los proyectiles me interesa? Bueno, ya vimos un poco que cada uno lo vamos a trabajar por su lado y cosas así. Ok. Otra de las cosas que me interesa es tomando en cuenta esto, que quiero que lo analicemos un poco, ¿verdad? Sé que ustedes todavía la función coseno y seno no la tienen muy bien adaptada, pero son funciones que es importante tomar en cuenta. Entonces, cuando yo lanzo un objeto con un ángulo muy pequeño, un ángulo de salida muy pequeño, ¿qué va a pasar ahí? Si el ángulo es pequeñito, entonces vean ustedes, el coseno para ángulos pequeños es muy pequeño. Perdón, es muy grande. Se acerca a 1. Coseno de 0 es 1. Entonces el objeto básicamente va a tener una velocidad en X muy grande, pero en Y va a tener una velocidad pequeña. Esta velocidad en Y me va a indicar entonces qué tanto va a subir o bajar el objetivo, el proyectil. Entonces, si me indica qué tanto sube o baja el proyectil, como esa velocidad inicial es pequeña, entonces el proyectil va a estar muy poco tiempo en el aire. Por eso, la cantidad que el proyectil puede moverse es poca. Si lo lanzo con un ángulo más grande, el proyectil va a ir llegando cada vez más largo. Aunque esta disminuye, voy a tener más tiempo estando en el aire. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Pero ¿qué pasa si yo lo lanzo muy alto? O sea, un ángulo muy grande. Si yo lo lanzo un ángulo grande, voy a estar mucho tiempo en el aire. Es cierto, pero la velocidad en X va a ser pequeña. Entonces, como la velocidad en X va a disminuir, entonces no existe ese equilibrio. ¿Ok? Por lo tanto, el equilibrio perfecto o la forma en que el objetivo va a llegar más largo va a ser cuando yo los envíe a un ángulo de 45 grados. A 45 grados, entonces, siempre que yo salga de un punto y llegue a la misma altura, a los 45 grados, voy a llegar lo más largo posible. Va a ser el alcance máximo que puede tener el proyectil. ¿Me siguen? Entonces siempre a los 45 grados tiene el máximo alcance en X, Correcto. Pero su altura no es la pero no en mayor. Y. Correcto, su Ah, altura ok. no es la mayor. La mayor altura se va a dar cuando yo lo lanzo a 90 grados. O sea, cuando el proyectil sube y baja. No se movió en X, pero alcanzó la máxima altura. ¿Está claro? Que ese sería entonces caída libre. ¿Me siguen con eso? Profe, Sí. una pregunta. Digamos que yo estoy, no sé, en un edificio.
Entonces yo me acerco a la orilla yo estoy en el techo, digamos, y yo voy a tirar una bola. Entonces si yo la tiro para abajo, pero, o sea, con fuerza, Si yo la tiro la para fuerza, abajo con fuerza, voy o a sea, la llegar un aceleración poquito. va a ser de 9,8 la velocidad. Negativo. La aceleración es de menos 9,8. Pero digamos, ahí no influye que yo la tire con fuerza. La velocidad es dependiendo de la cantidad de fuerza que usted le dé. Ah, ok, ok. ¿Ya? Y digamos, si la tiro sin fuerza, la velocidad, eh, perdón, la aceleración seguiría siendo 9,8, digamos, Correcto. negativo. Correcto. Una vez que suelta su mano, Ajá, exacto. porque la aceleración que usted le hace con la mano es diferente. Entonces hay que tomar ese trayecto aparte para poder entender el movimiento del objeto. Ah, ok. Entonces, digamos, la aceleración va a ser a partir de que el objeto sale de la mano de uno, por ejemplo, va a ser una constante, pero la velocidad sí va a ser una variante. Correcto. Ok. Entonces, a lo que estaba yendo es que por lo tanto yo lo puedo tirar a un ángulo pequeño o a un ángulo grande y puedo hacer que lleguen al mismo punto. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, si lo tiro a un ángulo pequeño o un ángulo grande, pueden llegar al mismo punto. ¿Eso cuándo ocurre? ¿O en qué ocasiones va a ocurrir eso que lleguen al mismo punto? En el eje X. Ojo, esto solo me funciona cuando estoy en un movimiento en el eje X. Que sale y llega al mismo punto. Entonces, eso de que llegue al mismo lugar el proyectil ocurre cuando yo tengo lo que son ángulos complementarios. ¿Se acuerdan lo que eran ángulos complementarios? Compañeros, compañeras. Lo que le falta al otro ángulo para llegar a... Hacer 90, ¿no? A Ajá. 90. A 180 es suplementario. Entonces, los ángulos complementarios siempre llegan a la misma posición. Por ejemplo, el 53 y el 37. Ambos van a llegar a la misma posición. ¿Está claro esto? Sí, profe. Entonces, esa información les va a ser bastante útil cuando estén resolviendo problemas. Creo que hasta aquí ya está un poco claro estas cosas. Entonces, primero siempre vamos a separar las cosas en eje X y eje Y. ¿Ok? Por eso me gusta empezar siempre todos los grupos. Todos hemos hecho ese mismo ejercicio. Y me gusta hacerlo con todos los grupos porque como para que empiecen a ver un poco las cosas. Entonces nos dice, se dispara un proyectil desde el nivel del piso con una velocidad dada por esta expresión. Entonces, ¿qué logran ver ustedes en esa velocidad? Que se veían sus componentes. Ok, entonces está la velocidad dada en coordenadas cartesianas y no en coordenadas polares. Ok. Entonces ya tenemos la componente de la velocidad inicial en X.
y la componente de la velocidad inicial en Y. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces empecemos por acá. ¿Cuáles van a ser las componentes horizontales y verticales de la velocidad después de 4 segundos? ¿Qué podemos decir ahí con lo que están entendiendo de proyectiles? Después de 4 segundos, ¿qué podemos decir de la velocidad? Que tal vez se disminuyó, ¿no? ¿Cuál? La Y, ¿Y qué pasa con la velocidad en X? se puede decir que se mantiene, solamente que para cuando toque suelo otra vez. Ok. Bueno, no vamos a tomar el punto exacto donde tocó el suelo, sino justo antes de tocar el suelo. Entonces, la velocidad en X después de 4 segundos, ¿cuánto va a ser? Compañeros, compañeras. 12. 12. Y después de 5 segundos, 12 igual, y 12. después de un segundo, menos de 12, ¿por qué? porque es mentira, 12 porque es con la que se está impulsando, ¿no? 12 porque en X no cambia de velocidad. Siempre va a mantener la misma velocidad. ¿Está claro? Sí, profe. Esa sería entonces la componente en X de la velocidad a los 4 segundos. ¿Y qué pasa en Y? La velocidad en Y a los 4 segundos. Disminuye. Entonces va a ser la velocidad inicial, que es de 24, más la aceleración por el tiempo. ¿Les parece? Entonces, ¿cuánto les da esa velocidad en el eje Y después de 4 segundos? Menos 15,2. Menos 15,2, profe. Ok. Entonces, ¿qué podríamos decir del proyectil a los 4 segundos? Que está más abajo del punto de lanzamiento. Del punto de lanzamiento. A los No, 4 que se segundos. volvió. No, que ya Que comienza se a volvió. descender. Que Ok. volvió. Entonces, el proyectil está en el punto A, B o C. Como por el seno. Estaría en el C. O sea, ya alcanzó el punto máximo y ahora se empieza a devolver. Porque la componente en Y de la velocidad es negativa. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos la parte A.
Ahora nos preguntan cuáles son las coordenadas en el punto más alto. O sea, cuánto vale X y cuánto vale Y en este punto más alto. Es, ¿cuánto vale en términos de qué? Posición. ¿Cuál es la posición? Eso significan las coordenadas. Entonces, para poder encontrar la posición, nosotros vamos a utilizar las ecuaciones. X es igual a X sub 0 más velocidad en X inicial multiplicada por el tiempo. Profe, perdón, esa fue la fórmula que usó abajo. ¿No? Aquí la A que ver, usé fue velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo para encontrar la velocidad final. Y es igual a Y0 más velocidad inicial en Y por tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Esas son las ecuaciones de posición. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esas posiciones? ¿Qué necesito saber? Posición inicial, velocidad y tiempo. Ok, ¿qué me falta? El tiempo en El ambas. tiempo. Entonces vamos a encontrar el tiempo. ¿Qué les parece si usamos esa misma ecuación? Pero antes de eso, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál es la velocidad que lleva el objeto en el punto B? 0. 0. 0. 0 en Y. Entonces, ¿cuál es la velocidad que lleva el objeto en B? 0. Acuérdense que cuando les hablo de velocidad, les estoy preguntando por un vector. Velocidad de X. Correcto. X. Entonces, en el punto más alto, el proyectil, vean que en X no ha perdido velocidad. Siempre lleva la misma velocidad, 12 metros por segundo. ¿Me siguen? O sea, donde es 0 es en Y. El eje Y tiene una componente de velocidad igual a 0. Ah, ok, ok. Entonces, la velocidad se vería así. 12 en Y y 0 en J. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces de aquí, si yo despejo el tiempo va a ser velocidad final menos. Ok, esto lo voy a tomar para el eje Y. Entonces, ¿con qué velocidad llega al punto B? ¿Con qué componente en Y llega al punto B? 0. En 0. ¿Con qué velocidad llevaba al inicio en Y? 24. 24. ¿Y cuál es la aceleración del eje Y? Menos 9.8. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto?
2.45 segundos. 0.5, sí. 2.45. ¿Ok? Entonces, si utilizamos este valor y los que ya conocemos, ¿cuál es la posición a la que llega en X? ¿Cuál es la coordenada en X? X0, según nuestro sistema de coordenadas, es O sea, la posición inicial. ¿sí? Ahí dice que está en el piso, o sea, 0. 0. Velocidad en X, Los dos. 12. 12. el tiempo nos da una velocidad es una posición en X de ¿cuánto? 29.4. Profe, y una consulta, digamos. Yo no podría igualar como ambas ecuaciones, porque ambas tendrían la misma posición, ¿no? Entonces, ¿En dónde? ahí en el punto máximo, ¿no? En tanto en X como en Y. No necesariamente. Mm, ¿Qué pasa si yo tiro un proyectil así? Vea que tiene un valor de X pequeño y un valor de Y grande. ¿Sí o no? sí, sí, sí. Ya, ya. Sí, o igual, si yo tiro un proyectil así, vea que en X alcanza una distancia grande, pero en Y alcanza una altura pequeña. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, cuando lanzamos el proyectil en X, digamos, siempre la velocidad inicial va a ser 0 y en Y la velocidad inicial va ¿Por qué velocidad inicial en X0? es que eso fue lo que usted puso ahí. No, la posición inicial. Sí, sí, perdón, la posición. Es que eso va a depender de su sistema de coordenadas. Sigamos, pero si usamos el que generalmente es X y Y arriba positivo y abajo negativo, entonces la posición de X siempre va a ser 0. Sí. Y la Sí, posición de Y. va a depender de a dónde lo ponga usted el sistema de coordenadas también. Ok. Si lo lanza, si su sistema de coordenadas es 0 en X y 0 en Y, tal y como lo puse yo aquí, ve aquí las líneas. Entonces vean que yo lo estoy lanzando desde el punto 0,0. ¿Ok? Entonces va a depender mucho de su sistema de coordenadas. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, ¿cuál es el valor en Y? En este caso. Lo estoy lanzando desde 0. Velocidad inicial en Y. 24 por el tiempo. 2,45 menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿qué distancia en Y alcanza ese proyectil en ese tiempo? 29.39. ¿Ok? Para el compañero que me preguntó antes, en este caso es coincidencia
que el eje X y el eje Y me den la misma posición. Sí, es que ya ese ya lo había hecho, digamos, como por práctica. Y Este sí, ejercicio, sí, eso usted había subido esta presentación, ¿verdad? O sea, ya la ¿no? ves Ah, bueno, la presentación sí les había subido. en documentos, está, creo. Ajá. Entonces, sí, a mí es que me gusta empezar con este ejercicio más que todo por eso. Para darle las componentes de la velocidad de dos maneras, ya en coordenadas cartesianas, que es como lo vamos a utilizar. ¿Estamos claros todos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Vamos entonces a resolver otros problemas del libro. ¿Quieren ahí? Vamos a ver, no sé qué tipo de problemas quieren que resolvamos. Este me gustaría resolverlo con ustedes. Igual yo lo resolví con el grupo 4, entonces ahí está en el video del grupo 4. No sé si quieren que lo resolvamos. Por mí Yo sí, digo, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces resolvamos este para, más que todo, porque me interesa encontrar el ángulo, que es la parte B de este ejercicio. Entonces dicen, un cazador apunta directamente hacia un blanco al mismo nivel situado a 68 metros de distancia horizontal. Si la bala sale del arma con una rapidez de 175 metros por segundo, ¿por cuánta distancia no dará en el blanco? Entonces, ¿qué significa? Que aquí está el cazador. Tiene un arma, ¿verdad? Y dispara hacia un blanco. Entonces quiere pegar el blanco en el centro. ¿Ok? El cazador, bueno, ese blanco lo hice muy arriba. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces aquí tengo el blanco. ¿Ok? Entonces dispara la bala. ¿Y qué es lo que va a hacer la bala? Salir. Ajá, la bala viene. Sigue ese recorrido. Y la bala llegó aquí. Porque es un proyectil. Entonces nos preguntan cuál es esta distancia con la que erró a la hora de pegar el disparo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces, sabemos que la velocidad inicial es de 175 metros por segundo. Entonces, como lanza horizontalmente, ¿qué podríamos decir? Que la velocidad en X es constante. ¿Sí? Y que Y era 0, ¿no? Correcto. Que la velocidad en Y es 0. Porque está lanzando horizontalmente. Eso significa que este es el punto máximo, el punto más alto que va a llegar la bala. ¿Ok? Entonces,
Si sabemos que la distancia de aquí a aquí es de 68 metros, entonces, ¿cómo podemos encontrar ese valor de Y? Como queremos saber un valor de Y, entonces yo puedo sacarlo a partir de la ecuación de Y. ¿Qué nos dicen? Y es igual a ¿qué? A Y0. ¿Y cuánto es Y0? Bueno, antes de continuar, pongamos nuestro sistema de coordenadas. ¿Cómo lo quieren poner? Lo mejor sería aquí, en el eje X, en 0. Compañeros, compañeras. ¿Y el eje Y dónde lo quieren poner? ¿Alguien? Ahí mismo, ¿no? Profe, yo le iba a preguntar eso porque, digamos, la altura del hombre, sí, o sea, no sería como también un factor a tomar en cuenta. ¿Sí? Pero ¿cómo la tomo en cuenta? Porque, digamos, si yo pongo ese eje donde usted lo iba a poner ahí sería ¿A 0. dónde aquí? Pero si lo pongo ahí, sería la altura del hombre. Correcto. Entonces, ¿a dónde lo pongo? Usted De donde escoge me Desde su... dice, donde sale la pistola. Correcto. Usted puede escogerlo desde donde usted quiera. El sistema de coordenadas es suyo. Si usted quiere, lo pone aquí. Y dice que de aquí a aquí hay 20 metros. Entonces, ¿a dónde lo pongo? ¿O a dónde quieren que lo ponga? Ahí. Sí, ahí. ¿Están de acuerdo todos? Sí. 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 Ok, entonces, acuérdense en ustedes. El sistema de coordenadas de ustedes lo escogen. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale Y al inicio? 0. 0. Velocidad inicial en Y. 0. ¿Cierto? Y aceleración 9,8. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos hace falta para poder usar esa ecuación? El tiempo. El tiempo. Entonces, ¿cómo encuentro el tiempo? Yo sé que despejando el tiempo en el eje X, tenemos que X yo sé que X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo. Si despejo, me va a quedar que el tiempo va a ser X menos X0 entre la velocidad inicial. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? La posición inicial en X. 0. Sí. Entonces, esta ecuación quedaría. Posición final. 68. 68. Posición inicial 0, dijimos. Y velocidad. 175. Entonces, esto nos da un tiempo de
0.38. Por lo tanto, si meto aquí el tiempo, ¿cuánto me da el valor de Y? Menos 0.7. Entonces significa que falló por 70 centímetros. O sea, casi 1 metro de distancia le dio. ¿Qué les parece el ejercicio? Compañeros, ¿van entendiendo esto de proyectiles? ¿O no? Sí, profe. Profe, ¿cómo le dio ese menos 0,7? Ah, metiéndolo aquí en la ecuación de Y. Profe, a mí me dio distinto. ¿Cuánto le dio? Menos 1,86. Sí, a mí me da eso igual. Sí, a mí también. ¿Qué fue lo que hicieron? De ahí, menos 4,9 por 0,38. Ay, perdón, aquí es al cuadrado. Perdón. Ah, ok, ahora sí nos Es da que eso. por tiempo al cuadrado. Entonces sí. Eso ya es después de 3 clases que ya uno se le empiezan a olvidar las cosas. Tranquilo, profe, tranquilo. Ok, estamos entonces. Compañeros, igual acuérdenme si ven algo así raro para ver eso. Entonces, nos queda que erró por 70 centímetros. Ahora viene la parte que me interesa de esta ecuación. Nos preguntan con qué ángulo debe apuntar el cazador para dar en el blanco. ¿Ok? Entonces, eso significa que el proyectil sale de aquí y hace eso. Da justo en el blanco. ¿Estamos? Profe, Sí. digamos, uno puede aplicar eso que uno vio en la escuela, de que sea como, que uno como atraviesa dos líneas, entonces, o sea, como que hace una X, entonces el ángulo de los dos ángulos internos pues, van a ser iguales. Y va a pasar lo mismo aquí. Ese ángulo de acá es el mismo ángulo de acá. Sí, pero como poniendo las X. Es que no sé Sí, cómo explicar. pero no sé cómo sacarlo así. Ah, ok, ok. No sé, tendríamos que sentarnos un poco a ver qué es lo que dice usted para ver qué podemos hacer. Ok, entonces yo la forma en que lo he sacado es utilizando esta ecuación. Porque como no conocemos ni el ángulo de entrada ni el de salida, entonces delta Y es igual a delta X por la tangente del ángulo menos 4,9 por delta X al cuadrado entre velocidad inicial por el coseno cuadrado del ángulo. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Qué es la ecuación de la trayectoria? ¿Se acuerdan?
Entonces, ¿a qué posición llega? A la misma con la que sale. Entonces, ¿cuánto es delta Y? Pero Delta X, 68. $68 por la tangente del ángulo menos 4,9 por 68 al cuadrado, ¿cierto? Entre la velocidad inicial. ¿Y con qué velocidad sale el proyectil? 175 metros por Bien. segundo. Ok. 175. Ok. Y entonces aquí está el asunto. Aquí vean que quedaría coseno cuadrado del ángulo. ¿Me siguen? Por eso les digo yo cuál debemos despejar ese ángulo. ¿Ok? Entonces, para despejar ese ángulo, lo podemos hacer de dos formas. Uno sería multiplicando esto por 1 más tangente del ángulo. Al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, acomodándolo, esto me va a quedar. 0 es igual. Ah, es un genio. Primero, Profe es un genio, ¿eh? vamos a multiplicar eso ahí. ¿Y eso cuánto nos queda entonces? 4,9 por 68 El al profe es un cuadrado. genio. A ver, ¿qué fácil? Es cierto. Claro, porque 1 entre coseno cuadrado es un genio. Entonces, Secante cuadrado. Y todos sabemos que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Bien, correcto. profe. Muy bien ahí, bro. Eso está buenísimo. Ah, compañero, creo que tiene el micrófono encendido. Ay, profe, perdón. No me di cuenta. Gracias, compañera. Qué Tranquila, vergüenza. no se preocupe. Un Entonces gusto. esto da menos 4,9 por 68 cuadrado entre 175 a al cuadrado, ¿verdad? Queda eso. Da menos 0,74. ¿Les parece? Ahora vamos con este, con el que tiene tangente. Entonces vamos a ponerlo así, más 68. Y voy a llamar a la tangente del ángulo, le voy a llamar A. Más 68A menos 0,74 A cuadrado. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces de ahí encontramos los dos valores de A. Profe, disculpe, me perdí un toque. ¿Dónde salió ese menos 0,74? Ah, de hacer esta operación, voy a ponerle aquí en rosado. De hacer esta operación. Y después hacerla, meterla acá. Ah, ok, gracias. Sí, O sea, profe, entonces el primer menos 0,74, o sea, es lo mismo, salió también de esa misma operación. correcto, multiplicado por 1. Ok, y luego multiplicado por la tangente al cuadrado. Correcto, Digo, sumado. sí. Y como la tangente
como a tangente yo le llamo A, entonces me queda una ecuación cuadrática. ¿La ven? Profe, yo en realidad me perdí ahí en esa parte. ¿A dónde? Como en la raya que usted hizo al otro lado del cero. Ajá. 0 es este 0. Ahí ya está desarrollado eso que encerró en rosado. Correcto. Ya. Entonces, si usted hace eso por 1, me da esta expresión. Ok, profe. Después escribí esta. Y por último lo multipliqué por tangente cuadrado. Gracias, profe. ¿Ya ahora sí? Sí. Ok, y eso lo pueden meter en una ecuación cuadrática para resolver A. En realidad el valor exacto es 0,73984. Que si utilizamos todo el valor nos sirve más. Voy a ponerle aquí 0,73984. Ok, y eso es lo que vamos a meter entonces en la calculadora para sacar la ecuación polinómica. Es un polinomio de grado 2, entonces es menos 0,73984 en x al cuadrado, en x da 68 y en el que va solo sería 73984. Y eso me da un valor de... ¿Cuánto les dio? 91.9 y 0.01. Voy a ponerle 0,011 para que nos dé un poquillo más exacto. ¿Ok? Entonces, para encontrar el ángulo, aplicamos el arco tangente de ese número. ¿Y cuál es el arco tangente de 91.90? 89,38 grados. ¿Y de 0,011? 0,63. Noten que esos dos ángulos son ángulos complementarios. Casi. Sí. Que era lo que yo les estaba diciendo. O sea, yo lo puedo lanzar a 0,63 grados y doy en el blanco. O lo puedo lanzar a 89.38 grados y el proyectil hace esto. ¿Ah? Compañeros, compañeras. ¿Lo ven? Sí, se va a disparar en el pie, pero... Ujú, básicamente.
Ok, ¿vieron esto entonces? Esa forma de encontrar ángulos. Les digo porque ese es de los ejercicios más difíciles que hay. Cuando se pone en un examen prácticamente nadie lo pega. ¿Les parece o cómo vamos con esto? Sí, profe, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Ok, la otra forma que les decía es utilizar acá. Vean que este coseno, bueno, esto está restando. ¿A qué pasa al otro lado? A sumar. A sumar, entonces yo lo puedo escribir así. Y este coseno cuadrado lo puedo mandar a multiplicar. Entonces me va a quedar coseno cuadrado. ¿Cierto? ¿Y la tangente? ¿Quién es tangente? Tangente es seno entre coseno. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, se puede simplificar. Correcto. Y si lo simplifico, ¿qué pasa ahí? Vean que yo lo multiplico por 2 y lo divido entre 2. Eso para decir entonces que esta parte de acá, eso que está encerrado en rosado, ese es el sen de 2 θ. ¿Me siguen? Este 68 lo simplifico con ese 68. Y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Me siguen todo lo que he hecho? Compañeros, Sí, compañeras. profe. Entonces, 2 θ es igual al arcoseno de eso que está ahí. ¿Y esto cuánto me da? ¿Cuánto da el arcoseno de eso? Pero verdad que ya se había cancelado un 68. O sea, ese 60. Correcto. El Ok. 68 de aquí lo Sí, sí. cancelé con el cuadrado. Ok, ok. Pero es una pregunta. ¿Por Sí. qué era que me quedaba sen de 2 θ al lado izquierdo? Ah, por la propiedad que 2 veces el sen de θ por el coseno de θ es el seno de 2 θ. Ok, y después se pasó el seno al otro lado, entonces, ok, ya, Sí. gracias. Entonces nos queda que el ángulo es igual a la mitad de esto sería 0,62.
¿Sí? ¿Les parece? Sí, la verdad, así está mucho mejor, porque desarrollar aquella fórmula también está feo. ¿Cuál? ¿Esta cuadrática? Sí, no, o sea, es que para llegar a esa cuadrática hay que hacer bastante. Sí, el problema es que ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero tirar este proyectil y quiero pegarlo aquí? En una altura diferente a la que yo lo tiré. Ya esto no se me hace cero, entonces ya no llego a esta fórmula del seno del ángulo doble. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, sí. De hecho, cambiaría, o sea, solo habría la otra opción, la primera opción, para resolver eso. Correcto. Entonces aquí, básicamente tenemos, bueno, ese ángulo y el otro ángulo sale de la propiedad del seno. El seno de, vamos a ver, 90 masita. No, o sea, el seno, vamos a ver, dame un segundito. Sí, el seno de 180 menos zeta es igual al sen de zeta. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Entonces el otro ángulo que me queda es 180 menos 1.24. El otro ángulo sería 178,76 si seguimos en el círculo trigonométrico. ¿Y cuál es la mitad de ese ángulo? Ochenta y nueve coma 38. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. ¿Se acuerdan o no? No, profe, la verdad no. Ya. Ok, esta es una propiedad. Por ejemplo, sáquenle el sen a 150 y saquen el sen de 30. O sea, el seno de ángulos suplementarios da siempre lo mismo. Sí, sí, ya me acordé. Ok, entonces esa es la otra propiedad. ¿Cómo vamos con esto, compañeros? Profe, de hecho, algo así era lo que yo tenía propuesto al principio, porque, profe, ¿puedo rayar un toque? Sí, sí, tranquilos. Ahí rayen en el momento en que tengan dudas o que quieran explicar algo. Ujú.
porque uno, digamos, había visto que eso es lo de ángulos opuestos, ángulos dobles opuestos. Entonces yo saco este, digo que es este, entonces el ángulo de elevación va a ser el mismo para que yo llegue aquí al ángulo cero. O bueno, a la línea recta, o poder Ok. Ahí usted está hablando de ángulos opuestos por el vértice. Sí, exacto. Sí, eso sí. Pero aquí hay una cosa que no tomamos en cuenta. Si quiere, voy a borrarle eso y voy a hacer una línea de algo de lo que usted me está diciendo. Voy a hacerla con negro. Sí. Acá usted lo que dice es sacar este ángulo de acá. Y que este ángulo es el mismo ángulo de elevación que yo tengo que tener. Eso es lo que está diciendo usted. Sí, profe. Sí, sí, exactamente. Entonces, esto mide 68 y esto mide 0,70. Ok. Aquí la aproximación no es mala. Porque en realidad la aproximación no va a ser tan mala, ya que en el eje Y lo que estoy recorriendo es muy poquito. ¿Me sigue? Sí, digamos, no están tan lejos del vértice. Entonces, entre más lejos del vértice estén, más va a ampliar. Si ese ángulo es grande, ese es el problema. Entonces usted dice con el arco tangente del opuesto entre el adyacente. Ok, si saca ese ángulo, ¿de cuánto le da? ¿Cuánto le da ese ángulo acá? En ese caso. 89.89. 89. No. ¿Con qué función lo hizo? Con arco tangente de 68. No, es opuesto entre adyacente. $0,7 entre 68. Acuérdense, SOHCAHTOA. Opuesto entre adyacente. 0.58. Bueno, 0,589. 898 grados. ¿Ok? Compañeros. Entonces, este ángulo es igual a este, que nos dio de las dos formas igual. Compañero. No. Aquí se parece mucho. Redondeado es igual. Pero el problema es que ese ángulo nosotros no podemos confiar. Porque el movimiento de la bala no es en línea recta. La bala no se mueve en línea recta. La bala hace una parábola. Ya es más, si nos seguimos alejando, vean que la parábola es muy distinta a la línea recta. Ok, aquí tenemos la línea recta y la bala lo que hace es esto. Entonces vean que el ángulo con el que yo lo tengo que disparar
va a ser diferente a ese ángulo de ahí. ¿Me sigue, compañero? Sí, de hecho, para aplicar eso, lo de ángulos opuestos se ocupa geometría. Y aquí no hay geometría. Correcto. Aquí no se estaría aplicando eso. Sí hay partes donde nosotros vamos a aplicar esas propiedades. Sobre todo en física 2 las aplicamos mucho cuando vemos la parte de óptica. Pero aquí eso no se aplica. Más que todo por esa razón. ¿Le quedó claro? Sí, está bien, gracias, profe. Sí. Gracias. Ok. O sea, aquí para mí lo más importante, más que hagamos 1000 ejercicios, es que cada ejercicio que hagamos realmente entendamos qué es lo que estamos haciendo. Porque la idea aquí no es hacer ejercicios y ejercicios por hacer, sino la idea es que el ejercicio nos deje alguna enseñanza, que nosotros logremos observar bien el manejo de las cosas. ¿Ok? ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Entonces, si quieren, hagamos este otro. Nos dice que se dispara un cañón desde una colina a una altura de 116,7 metros a un ángulo de 22,7 grados con respecto a la horizontal. Si la velocidad de salida del cañón es de 36,1 metros por segundo, ¿cuál es la rapidez de la bala de 4,35 kilogramos cuando toca la tierra? Ok, aquí vamos a sacarle un poco más de provecho. Entonces, estoy aquí en un risco. Ok. Aquí está la parte baja del risco. Y el cañón hace esto. Se lanza. Bueno, vamos a verlo un poquito más. Se lanza y cae. O sea, toca aquí. Nos dice que el ángulo con el cual se lanza el proyectil es de 22,7 grados. ¿Ok? Quedó más feo. Ay, mejor dejo el 2 ahí bien feo. ¿Ok? Entonces, este es el ángulo con el cual se está lanzando el cañón. Primero, ¿la masa para qué me sirve? Compañeros. Compañeras. En realidad esa masa nada más sirve para distraer, porque la verdad no importa la masa, ni importa el objeto que estamos trabajando, solamente estamos analizando el movimiento como tal. ¿Me sigue? ¿O no? Sí, profe. Sí. Entonces, primeramente vamos a calcular las componentes de las velocidades. Velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da la velocidad inicial en X y cuánto da la velocidad inicial en Y?
Profe, yo puedo decir porque como el ángulo de, bueno, esa vara de referencia, perdón, va a Ajá. estar más arriba, entonces en Y voy a usar la altura, ¿no? Y la X siempre va a ser 0. No. Acuérdense. En X serían los 36,1 metros por segundo por el coseno de 22,7. Y en Y serían los 36,1 por el seno de 22,7. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. Yo sé que ya es tarde, entonces. Profe, esta velocidad sería 33,30. Correcto, esa es la componente en X de la velocidad. Y la componente en Y sería 13,93. ¿Me siguen? Profe, disculpa, esos datos los sacaste aplicando las fórmulas, ¿verdad? Correcto. Directamente. Ok. Entonces, para poder sacar la velocidad final acá, ¿qué necesito? Voy a necesitar la velocidad final en Y. Para poder usar la velocidad inicial en Y más aceleración por el tiempo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Por el tiempo al cuadrado o el tiempo normal? Por el tiempo normal. Acuérdense que el tiempo al cuadrado es para la posición. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Sí. Entonces, ¿cómo encuentro ese tiempo? Igual, yo puedo sacar esa velocidad como velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Y lo puedo sacar ahí en Y. ¿Me siguen? Sí, profe. Nada más que ahí tendría que agregar el más menos. Pero lo quiero sacar ahorita de la otra manera. Entonces, yo sé que posición en Y es igual a la posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. ¿A dónde quieren ustedes poner el sistema de coordenadas?
Profe, yo diría que desde donde se lanza. Aquí. Así. Sí. Ok. ¿A dónde llega? ¿A dónde llega el proyectil? Según ese sistema de coordenadas. Sería menos 116,7. Correcto. ¿De dónde sale? Del 0. Perfecto. La velocidad inicial en Y. $13,93. Ok, menos 4,9 t cuadrado. Lo que quiero que aprendan así bien claro es utilizar siempre el sistema de coordenadas. No importa el ejercicio que estemos haciendo. Ok, y siempre dirigirlo. Entonces, este está restando, pasa a sumar al otro lado y me va a quedar esta ecuación cuadrática. Y ahí me va a dar dos valores de tiempo. ¿Cuánto les dan esos valores de tiempo? 6.5 y menos 3.66. ¿Cuál escojo? Positivo. Positivo, entonces lo metemos aquí. ¿Y qué velocidad nos da? ¿Cuál es la componente en Y de la velocidad final? Menos 49,77. ¿Está bien que nos dé negativo? Sí. Sí, porque va cayendo. Entonces, ¿cuál es la rapidez con la que cae? El 49.77. No. Vea que aquí esta tiene una rapidez que va hacia allá. La rapidez era la magnitud, ¿no? Correcto. Entonces sería menos 49,77 al cuadrado, la magnitud del vector o la norma del vector, más, ¿cuál es la componente en X de esa velocidad? $13.93 al cuadrado. ¿En X o en Y? Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. La X sería 33, no 13. ¿Cómo? Ah, sí, perdón. Perdón. Es que como me estaba fijando en la hora, sería 33,30. ¿Ok? La suma cuadrada de cada una de las componentes. Y eso me da 59,88. 59,88 metros por segundo. ¿Y con qué ángulo cae?
Yo hago lo de arcotangente de los componentes, ¿verdad? Correcto. De la Y entre la X. Ese ángulo que me va a dar es este ángulo de acá. Por eso me va a dar un ángulo negativo. Menos 56,24. Ok. Cuando el proyectil está a una misma altura, el ángulo con el que cae es igual al ángulo con el que sube. Ahí sí podemos ver lo de opuestos por el vértice. Compañeros. ¿Está claro? Esta información adicional es como para que la tengan ahí en cuenta. ¿Quedó claro este ejercicio? Profe, Sí. ¿dónde sacó ese 33,3 en la raíz cuadrada? Ah, de aquí. Ajá. Ok, va a ser el mismo. Porque en X siempre es el mismo valor. En X no cambia el valor. En realidad eso era lo que quería mostrarles yo con este ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Compañeros, compañeras. Profe, ¿cuándo sube la clase? Ahorita la subo. Ah, ok, muchas gracias. Ahorita Buenas noches. en un ratito la subo. Ahí nada más aconsejarles que, digamos, en el que hice más ejercicios, en la clase que hice más ejercicios, fue en la del grupo 6. Entonces, ahí por si quieren ver algunos otros ejercicios. Igual me avisan si necesitan más ejercicios de esto, podríamos concretar una clase para la otra semana. Ustedes me dicen. Ok, profe, muchas gracias. Ok, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Sí, no sé si quieren paro esto para